Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Estimado Daniel, muchas gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Diego. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio por la oportunidad. Oye, a ver, pues nos han sorprendido estos famosos Guacamaya Leaks o Sedena Leaks y aparece este fin de semana también una posible relación de un personaje a que apodan el Tapatío como vínculo entre el cártel Jalisco y el gobierno del estado. Lo primero que te preguntaría es, ¿qué tan factible es que esto que nos narra Proceso a partir de esos cables se dé de esa manera? Bueno, es muy factible que el crimen organizado tenga contactos con los gobiernos, porque el reportaje de Proceso habla de los 3 niveles de gobierno en la misma sección. Y es algo que estamos pasando por alto, es que estos leaks del grupo Guacamaya pues nos están demostrando que el crimen organizado está demostrando una mejor organización que los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales, y por lo tanto yo creo que no podríamos nosotros negar el hecho de que haya personajes de los gobiernos involucrados con el crimen organizado. Eso sería muy, pues bastante inocente de cualquier analista, ¿no? Claro, pero el tema de decir, a ver, dice, pues a fulano le ofrecieron 5 millones de pesos, en concreto aquí se habla de Hugo Luna, sí, el Tapatío tenía este vínculo con el general que fue recomendado para manejar la Secretaría de Seguridad. Hay algo como que es muy curioso en estos cables, porque la Sedena parece saber mucho, pero no hacer nada. Exactamente, y esa parte es bastante grave, porque también tenemos los casos de Veracruz, en el que también se sabe de que se estaban asignando personajes de crimen organizado en Tabasco, en varios lugares, y también ahora sale Jalisco, ¿no? Entonces, yo creo que el análisis requiere dividir un poco la información. Número uno es qué está haciendo la Sedena y si podemos confiar en que la Sedena pueda hacerse cargo de la seguridad pública de este país. Recuerda que hay muchas dependencias municipales en las que la persona a cargo es un militar en retiro. En muchos se ha dado esta constitución recientemente en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Veracruz. Entonces, la primera parte de esto es preguntar si con toda esta información que está saliendo podemos confiarle la seguridad pública al ejército mexicano. Y la segunda parte es tratar de validar esta información de las personas a niveles estatales y municipales, de las administraciones locales, que estén involucradas. Pero hay otra parte que para mí siempre es muy importante, Diego. No solamente que estén involucradas porque les dan 5 millones de pesos, también es porque está todavía sigue válido el plata o plomo. Entonces va a haber muchas personas que están involucradas en el crimen organizado, más por el temor de no ser asesinadas, que es una realidad en este país. Sobre todo los policías, matan a un policía al 10 que por dinero. Y entonces ahí se requieren un análisis de varias capas para poder nosotros, como ciudadanía, plantear una solución y saber por quién estamos votando en cada elección. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Ante esto que se está divulgando, que es conocimiento o al menos datos que el ejército tiene, que hace circular entre ellos mismos, qué es lo que deben hacer las autoridades locales cuando saben algo así? ¿Cuál es la reacción? Porque por otro lado no tiene validez jurídica, sin embargo queda el daño tanto para las personas como para las instituciones. Y eso es interesantísimo. Los voy a recomendar. Yo acabo de descubrir una joya de serie que es la de en Amazon, sobre el 68, y en el que nos narra la historia de Fernando Barrientos. Esto que dices es muy importante porque también el ejército, las labores de inteligencia del ejército, en el caso de la IFA, que llegaron a poner a las madres de los niños con cáncer como potencial amenaza para la IFA, en la misma lista en la que encontramos a Al Qaeda o a cárteles mexicanos, nos hacen cuestionar la validez de la información que está recuperando la Sedena, y si esa información no podría ser utilizada con fines de extorsión dentro de las instituciones. Es decir, Sedena te investiga a ti, me investiga a mí, mi nombre está entre los Guacamaya Leaks, por ejemplo, nos investiga para después presionarte con esa información a que tomes decisiones. Y eso ha pasado desde siempre en México, y eso es gravísimo que siga persistiendo. ¿Cuál es la validez de esta información jurídica? Pues ninguna, bien lo mencionas. ¿Y cómo debe preocupar a los gobiernos? Pues yo creo que sí debe ser cuestionar, no a los gobiernos, sino a nosotros, la ciudadanía, esas relaciones.
Algo que a la gente no le gusta hablar, a gusto, es que la seguridad pública, los agentes de la fuerza pública, en todos los niveles, tienen contacto de una u otra manera con el crimen organizado, porque es su función. Y deben tomar decisiones apremiantes en segundos o decisiones de largo plazo, basado en esas relaciones con la ciudadanía y con el crimen organizado. Y eso es algo muy complejo, y eso es muy complejo de explicarlo, y es mucho más complejo de analizarlo. Entonces, no deben de responder en este momento más que con tener la humildad de aceptar la revisión de la ciudadanía, que es la que realmente importa en estos casos. Pero cuando tenemos, digamos, este tipo de casos, dices, bueno, evidentemente siempre hay este vínculo. Yo siempre he dicho que no se puede explicar el crimen organizado si no hay su contraparte en el poder. El poder es el que mantiene el poder político, el poder judicial, quien mantiene la existencia del crimen organizado. Como sociedad, ¿cómo podemos revertir esto? Es decir, ¿cómo podemos usar la información de Guacamaya Leaks para generar algo positivo para la construcción de un Estado de Derecho pues más vigoroso y más cierto? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, porque la información de Guacamaya Leaks nos está diciendo que los 3 niveles de gobierno están involucrados de una u otra manera con el crimen organizado, y eso nos deja una posición muy frágil a nosotros como ciudadanía. Lo que sí tenemos que hacer es dejar de votar por perfiles que nos presenten en redes sociales, en TikTok, o por candidatos que salen bailando, por candidatos que se peinan 3 centímetros más a la izquierda que a la derecha, y ese tipo de cosas que nos están generando una administración pública de personas que son más cara que cerebro, y lo que necesitamos es gente que piense y entienda sus obligaciones y que las ejerza de forma eficiente, porque la amenaza del crimen organizado siempre va a estar presente, y la amenaza es mucho más fuerte que la recompensa. Yo creo que valoramos más nuestras vidas que el dinero, y entonces necesitamos gente que entienda esa complejidad y que pueda lograr construir escenarios para la ciudadanía, y eso es en gran parte nuestra responsabilidad como electores. Guacamaya Leaks no nos deja para ningún lado, mis estimados. Los 3 niveles de gobierno y todos los partidos podremos encontrarles pues sus trapos sucios en estos documentos. Tenemos que ser muy serios en el análisis para saber hasta qué grado realmente hay colusión y a qué grado hay corrupción y qué grado hay amenaza, y evaluar nosotros más allá de una foto y de un video a los candidatos en las próximas elecciones. Sí, en todo caso lo que revela, Daniel, lo dices muy claramente, es el nivel de inversión del crimen organizado, no solo en la política, no solo en los negocios, en la vida misma de la sociedad, que estamos perfectamente acotados, aunque tengamos los datos. Desde luego, y una parte muy importante que yo invito a la reflexión es que no nos preocupemos de los nombres, sino de los hombres. La posición política a la que se está apuntando con las investigaciones tiene un valor para el crimen organizado. Entonces, más allá de la persona que ahorita se señale, esa persona puede ser que le dieron dinero o lo amenazaron de muerte. Lo que importa es analizar por qué el crimen organizado apunta a una posición específica en el gobierno. Lo consiga o no, sea real o no, porque nos dicen, hubo una reunión con una persona y después pasó esto. Y entonces la opinión popular interpreta que en este caso el gobernador da una orden o participa directamente, cuando bien puede ser que se está buscando la posición de esas personas cercanas al poder o a una posición de control estratégico para lograr un objetivo del cual ni los de arriba ni los de abajo están realmente enterados. Entonces es más importante que los apellidos, las posiciones a las que se están refiriendo todos estos documentos. Daniel, pues muchísimas gracias, Daniel Gómez Tagle, por estos minutos para decir las cosas, Jalisco, y para ayudarnos a entender el momento en que estamos viviendo con estos Guacamaya Leaks. Un abrazo, Daniel, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Daniel. Daniel Gómez Tagle es analista, consultor en temas de fuerza pública y derechos humanos, y sí creo que tiene toda la razón. Será que fijarnos más en lo estructural que en esta coyuntura de quién apareció y no en las listas de los Guacamaya Leaks. Sí, y muy interesante la postura, y creo que es lo más sano. ¿Por qué a tal posición? ¿Por qué el crimen organizado se acerca a tal posición? Y entender a qué está aspirando a partir, como dices tú, de la estructura, no a partir de los nombres, que parece inevitable que estando en una posición de poder alto
se acerque el crimen organizado o trate de hacer guiños. Exacto, porque es digamos, parte de la estructura de lo que funciona el crimen organizado, es que necesita estos vínculos en el poder. Y, como decíamos, mientras no aceptemos eso y blindemos al poder de este tipo de acercamientos, pues lo que va a seguir pasando es que van a cambiar los nombres, no va a cambiar el crimen. Así es lo que nos dijo Daniel. Muy interesante.